Nosotros tenemos la Santa Cena todos los domingos, excepto en comparación con otras congregaciones es algo diferente, ¿no? ¿Por qué lo tenemos todos los domingos? ¿Por qué el pan? ¿Por qué el jugo de uva en vez de agua, como también algunos lo hacen? Pues todo esto lo vamos a estar explicando la semana próxima. Y finalmente, y quiero disculparme con la hermana Lidia porque no se me escapó mencionar eso, mencionarle a ella para que tenga el anuncio. La hermana Tania Cruz, ella viene al culto en inglés. Su esposo, su padre falleció y hoy es la visitación en la funeraria que está en la Ewing y la 106. El padre de la hermana Tania Cruz. 112 y Ewing. La 112 y Ewing. ¿Qué dije yo? Oh, perdón. Parece que yo también estoy mal de la cabeza. La 112 y la Ewing. Para que vayamos a apoyar a los hermanos, a la hermana Mendoza, junto a su familia. El wake es hoy y el funeral es mañana a las 10 de la mañana. Vamos a iniciar el sermón de esta mañana con una oración. Te exaltamos, Señor, y te damos gracias porque eres un Dios bueno, misericordioso. En tu gran bondad te place que aquí estemos presenciando el nacimiento espiritual de nuestro hermano Bismarck, compartiendo como hermanos en Cristo que somos, creciendo en la unidad a través de la Santa Cena, demostrando nuestra devoción en las ofrendas, y en este momento queremos crecer en el conocimiento de tu palabra. Instrúyenos, abre nuestras mentes y nuestros corazones para recibir lo que tú tienes para nosotros. Habla a través de tu siervo, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar en el libro de Hechos, capítulo 16, Hechos 16. Estamos en una serie de sermones en donde presentamos la doctrina de la Iglesia Cristiana de la Comunidad. ¿Qué es lo que la Iglesia Cristiana de la Comunidad cree? Hemos hablado sobre la Biblia, hemos hablado sobre también la adoración, el cielo, el infierno, y en esta ocasión la oración. El poder de la oración es el tema para hoy. El poder de la oración. Lo veo muy serio, entonces quiero iniciar con un chiste. ¿Qué tal? A ver si se ríen. Pues el pastor decidió no ir a la iglesia el domingo, oiga usted, y se fue de cacería en lugar de irse a la iglesia. Agarra su carro, su rifle y se va para el campo en el norte del país. Y mientras está en una curvita, en un camino muy estrecho, pega junto con un oso que le da duro, lo envía por un lado y el rifle por otro, y se rompió las dos piernas. Pero el oso estaba enterito. Y el oso comienza a caminar hacia la dirección del pastor, y el pastor comienza a orar y dice: Dios, solo una petición te tengo, de que hagas de un cristiano a quien me vaya a destruir. E inmediatamente el oso se inclina en rodillas y ora: gracias, Señor, por esta comida que voy a tener hoy. La oración es un elemento del cual nosotros estamos muy familiarizados. Oramos cuando estamos en necesidad, oramos cuando las situaciones son difíciles, oramos cuando no hay recursos, cuando nos sentimos vulnerables, oramos. De la oración conocemos mucho porque la usamos. Pero a pesar de la experiencia nuestra con la oración, ¿sería posible que todavía hay un poder que no hemos accesado en la oración? La verdad de esta mañana que quiero dar a entender es la siguiente. La devoción es el secreto del poder de la oración. La devoción es lo que hace
que la oración tenga poder. Esto nosotros lo entendemos en el libro de Hechos capítulo 16. Allí encontramos al apóstol Pablo, quien se encuentra en su segundo viaje misionero, en esta ocasión por Europa. Después de haber sido rechazado en Asia Menor, lo que hoy nosotros llamamos Turquía, él decide irse hacia Europa y en una visión ve a un varón, a un hombre de Macedonia que lo invita, y Pablo junto a Silas, su acompañante, y Lucas, se van hacia Macedonia. En Macedonia hay una ciudad que se llama Filipo, y en Filipo Pablo va en búsqueda de la comunidad judía, como era su costumbre. En aquella comunidad no había una sinagoga. Habían ciertos requisitos para la formación de una sinagoga en el mundo antiguo, y como no se cumplían, lo que hacía la comunidad judía es que se reunía al lado de un río, y tiene sentido. Se reunían alrededor de un río y allí tenían sus ceremonias, porque en el río podían ellos ejecutar las ceremonias de purificación que demandaban de agua. En el río conocen a una mujer que se llama Lidia. Ella era vendedora de púrpura, de cosas, de telas de púrpura, y también aparentemente de lo que tiñe a la tela de color púrpura. Era una mujer lo más probable muy adinerada, porque el color púrpura era muy difícil de conseguir y todo lo púrpura era costoso. El Señor toca a Lidia, Lidia se convierte al Señor, y Lidia invita a Pablo y a Silas a que se hospeden en su casa. Luego, Pablo, Silas se quedan en la casa y se van a un lugar público para orar también. Se van a un lugar público a orar, y camino a ese lugar público hay una muchacha endemoniada que sale al encuentro de Pablo y Silas. Esta muchacha endemoniada, cada día, cuando ellos pasaban, les comenzaba a vociferar a Pablo y a Silas: estos son hombres de Dios que vienen a enseñarle el camino de salvación. Pablo y Silas, como que no les gustaba lo que estaba pasando, cada día iban a orar, y cuando oraban en este lugar público, en esta ocasión, no tanto en el río, resulta de que la muchacha endemoniada le decía esas palabras. La muchacha, a propósito, era una esclava. Recuerden, en esa época, hace unos 2000 años, la esclavitud abundaba. Y el espíritu que la muchacha tenía causaba que ella predijera el futuro. Adivinaba las cosas. Oye, ustedes no ven un montón de gente que supuestamente predicen lo que pasa. ¿Qué resulta con su bolsillo? Se hacen ricos, ¿verdad? Porque la gente, como quiere saber, va y paga, y ellos le dicen quién sabe qué, ¿verdad? Pues ese era el caso de esta muchacha, que tenía un demonio que predecía el futuro, y por los dueños estaban ricos, era mucho el dinero que entraba por medio de ella. A Pablo no le gustó, se incomodó lo que la muchacha le decía. Y en una ocasión Pablo, hastiado de la muchacha, de lo que decía, estos son hombres de Dios que vienen a enseñar el camino de salvación, Pablo expulsa en el nombre de Jesús el demonio. Qué acto más bueno y poderoso. Excepto que a los dueños de la muchacha no les gustó, porque ellos estaban enriqueciéndose con ella. Y cuando ven que la fuente de ingresos se le fue, acusan a Pablo y a Silas ante las autoridades. Las autoridades
traen a Pablo y a Silas y después de darle los latigazos que ellos consideraban que necesitaban, lo meten en la cárcel y el carcelero lo mete en el calabozo, en la parte más trasera de la cárcel, y no solo eso, sino que le pone grillos y cadenas. Hechos 16, vamos a leer desde el versículo 25 hasta el verso 30. Si no trajiste una Biblia, el pasaje va a estar siendo proyectado. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él, entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Este pasaje es de vital importancia y muy interesante a propósito. Y ahí son varias las razones por la cual el pasaje es importante. En primer lugar, muestra el poder de la oración. Pablo y Silas, a pesar de que habían sido encarcelados, a pesar de que se encontraban en una situación muy penosa, oran. Y el poder de la oración se hace notar en la historia en Hechos 16. Y habíamos dicho que lo que causa que uno accese el poder de la oración es la devoción a Dios. La devoción es esa dedicación y amor hacia Dios. Pero esa dedicación y amor es demostrado en la oración a través de la disciplina diaria de la oración. Pablo y Silas oraban diariamente al Señor. ¿Y cómo llega el pastor a esa conclusión? En primer lugar, verso 16 del capítulo 16. Y aconteció que mientras íbamos a la oración, salió al encuentro una muchacha que tiene un espíritu de adivinación. Segundo lugar, esta muchacha salía todos los días hastiándolos, dándonos a entender que Pablo y Silas iban diario a orar. La oración diaria es la oración de una persona que es devota a Dios. Y estamos hablando de una oración de calidad. ¿Recuerdan ustedes las ocasiones que tal vez le ha pasado que usted durante el día no ha orado, sino que se acuesta, y cuando se acuesta para cumplir con Dios, ora, pero está orando medio dormido? Por lo menos cumplió, ¿verdad? Y no se siente mal y se duerme con la conciencia limpia. Pero la devoción demanda el deseo de compartir con Dios un momento de oración. Uno busca a Dios, como decía el salmista: temprano te buscaré y de mañana me acercaré a ti. La oración de una persona devota a Dios es una oración que se hace diario, como en el caso de Cornelio. En el libro de Hechos, en el capítulo 10, encontramos a un centurión llamado Cornelio, que no era ni judío, pero temía a Dios, y la Biblia dice que oraba a Dios siempre, siempre, como dice 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar.
O Jesús que dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. La oración de una persona que es devota a Dios es una oración diaria, como la oración de los primeros cristianos. En el libro de Hechos, por ejemplo, en el capítulo 2, en el versículo 42, esto es lo que nosotros leemos, Hechos 2:42. Hablándonos de el comportamiento de los primeros cristianos, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces no eran oraciones esporádicas o que se hacían de acuerdo a la necesidad del momento. ¿Quieres ver personas religiosas? Ve las personas que están en crisis. Hace unos años hubo un terremoto muy fuerte en la República Dominicana. ¿Se acuerdan ustedes el terremoto de Haití? Pues no solamente fue Haití, fue en la República Dominicana también, porque es la misma isla. Y el terremoto sacudió al país, a toda la isla. ¿Y sabe qué pasó el domingo? La iglesia estaba repleta de gente, que no cabían y había fila afuera. Y la gente se agrupó fuera de la iglesia para poder escuchar. ¿Por qué? Porque hay crisis. Y cuando la gente piensa que pueden partir de este mundo, se acercan a Dios. Pero la persona devota a Dios ora al Señor siempre, como Pablo y Silas, dedicado a la oración, y diario iban a la hora de la oración. De hecho, los judíos oraban 3 veces al día, o iban a orar en 3 ocasiones diarias. De ahí notamos esto, por ejemplo, en el caso de Daniel, que oraba al Señor. Los judíos utilizaban la hora tercera, la sexta y la novena para oración personal. Y creemos que sale del pasaje del libro de Salmos, capítulo 55, versículo 17, en donde leemos, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Tarde y mañana y a mediodía oraré, clamaré y oirá mi voz. Y qué bueno es saber que Dios está dispuesto a escucharlo cuando venimos ante Él en oración. Una persona devota es una persona que ora al Señor diariamente. Y cuando una persona ora diariamente, que muestra su devoción, logra experimentar el poder de la oración. La devoción causa que uno accese el poder de la oración orando diariamente. Pero hay otro elemento que nosotros encontramos de la oración en el caso del apóstol Pablo y de Silas. Y el segundo elemento es que había un compañero de oración. ¿Verdad que sí? Un compañero de oración. La oración obviamente debe de haber momentos de oración personal, que es cuando Jesús dice, oye, cuando vayas a orar, entra a tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Hay momentos de oración personal porque hay necesidades, hay condiciones y situaciones íntimas. En este caso, tú oras solo. Pero, ¿verdad que la oración se parece mucho a levantar pesas o a hacer ejercicio? Que todos sabemos la importancia de hacer ejercicio. Oye, pero a uno le da pereza hacer ejercicio solo. Y los gimnasios se lucran de eso. Porque como conocen su intención, usted va y saca una membresía, ¿verdad? Pero como es usted solo, y le da pereza a uno no quiere ejercitarse. Lo mismo puede pasar con la oración, en donde cuando yo tengo un compromiso con un compañero de oración, es más fácil crecer en la oración y la disciplina se hace posible. Pablo oraba con Silas. En Hechos 3 encontramos a Pedro y a Juan que van al templo a orar a la hora de la oración.
Qué bonito sería tener un compañero con el cual uno ore. La gloria le doy a Dios que mi compañera de oración es mi esposa. Entonces nosotros nos sentamos y oramos. Yo les recomiendo que ese sea su caso. Tal vez su esposo, su esposa, si está casado. Y si no lo está, ¿qué tal un familiar o un hermano de la iglesia? En donde usted tiene un compromiso diario. Oye, a tal hora nosotros vamos a orar. Y si yo me levanto muy temprano a trabajar y llego muy cansada, entonces lo que voy a hacer es que te voy a llamar antes de irme al trabajo y nosotros oramos, aunque sea por teléfono. Pero nosotros tenemos precedente bíblico de un compañero de oración que ayude a uno a crear la disciplina de la oración. Y cuando yo oro diariamente y tengo un compañero de oración, entonces yo muestro mi devoción a Dios y tengo acceso al poder de la oración. También hay otro elemento importante de la oración, y es el elemento de la alabanza. Cuando nosotros notamos la oración del Padre Nuestro en Mateo 6, ¿cómo inicia? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Eso se oye hasta como una canción, ¿verdad? Y de hecho, lo han hecho una canción. ¿Saben cómo se llama la canción? Pues el Padre Nuestro. Si usted busca en YouTube ese video, dice la canción Padre Nuestro, usted va a ver un montón de cantantes que cantan ese pasaje. Siempre ha habido un elemento de adoración en la oración. Y en el caso de Pablo y en el caso de Silas, nosotros notamos que ellos también no solo oraban, sino que también cantaban. En el versículo 25, esto es lo que leemos. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. ¿Notan la estructura gramatical? Vamos a volver. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban, como que si la canción era parte de la oración. ¿Notaron? No solamente eran peticiones y rogativas, sino alabanzas a Dios, que eran parte de la oración. Y usted dirá, oye, pastor, tú no me has oído cantar a mí todavía, ¿verdad? Por eso es que tú estás hablando de eso, porque si yo canto se espanta hasta el oxígeno. Y como yo quiero vivir, mejor no canto. Oye, qué bendecidos somos nosotros en tener un grupo de alabanza tan talentoso, ¿verdad? Aunque usted tal vez dirá, pues yo no tengo esa clase de talento. Y está bien, porque el Señor no quiere que todos nosotros cantemos. Él quiere que otros hagan otra cosa. Que en vez de tener el don del canto, tengan el don de la enseñanza o el don del servicio. No todos tenemos que ser cantantes, pero sí todos tenemos que alabar a Dios. Amén. Y el último salmo hace eso claro, que a Dios hay que alabarlo y hay que cantar salmos a su nombre. En oración, cantemos a Dios, expresando su grandeza y expresando la devoción nuestra al Señor. Eso fue precisamente lo que David hacía. Cuando uno lee los salmos, la gran mayoría son oraciones y canciones, porque parte de la oración debe ser la adoración, la alabanza, la canción. Cuando nosotros hacemos esto, cuando nosotros oramos con una disciplina diaria, cuando nosotros tenemos un compañero
de oración o una compañera de oración, y cuando nosotros incorporamos las alabanzas, el poder de Dios se hace sentir. En el caso de Pablo y Silas, lo que notamos es que como resultado de la devoción de estos a Dios, la tierra tembló, las cadenas se rompieron y algo increíble pasó, mis hermanos. Estamos hablando de una prisión, ¿verdad? Y aunque Pablo y Silas eran personas inocentes, su única culpa era sacar un demonio de una muchacha. Los que ahí se encontraban, uno puede suponer si realmente eran malhechores. La tierra tiembla, se caen las cadenas y el carcelero se va a matar porque esa era la costumbre. Y aún así, ¿por qué se iba a matar el carcelero? Porque pensó que los presos se habían ido. ¿Qué causaría que presos no huyeran de la cárcel? Déjeme recordarle que esa gente son maleantes, malhechores, y nadie salió de la cárcel. ¿Qué causaría que eso es increíble? ¿Usted cree que si aquí en Estados Unidos dejan una cárcel de alta seguridad, de máxima seguridad, y dejan todas las puertas abiertas, se queda alguien? ¿Y usted cree que no sería el mismo caso en la antigüedad? ¿Qué causaría que nadie se fuera? Verso 25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. El Señor estaba obrando mediante la oración y los cánticos. Y el resultado fue que el corazón de los presos, ya el Señor lo estaba cambiando. Y no salieron. Y el carcelero, reconociendo que fue por el poder de la oración, que hubo un terremoto y se abrieron las puertas y se cayeron las cadenas, se rinde ante los pies de Cristo. Ven el poder de la oración, hermanos. Oremos a Dios diariamente, con pasión, con devoción, con un compañero, con alabanzas. Y vamos también nosotros a gozar y a experimentar el poder de la oración. Quiero pedir al grupo de alabanzas que por favor pase al frente. Mi hermano aquí presente, te invito a que tomes esa decisión de tener un compañero de oración, que ores diariamente y que cante alabanza al Señor. Mi amigo que estás aquí presente, necesitas a Cristo en tu vida. Te invito a que vengas a Él y que entregues todo tu ser a nuestro Salvador, quien murió por ti para darte vida eterna. Hay una nueva vida para el que quiere venir a Cristo, y el que viene a Cristo y el que entrega su corazón recibe una nueva vida. Ven a Cristo, y mientras cantamos te invito a que pases al frente. Estaremos orando por ti. Pongámonos en pie, mis hermanos, y cantemos.